pedimos.
Padre Santo, para llevar una palabra de esperanza para aquellos, bendito Dios, los cuales creen que no la hay, Señor. Tú eres un Dios que cuida de nosotros, un Dios, Señor, que quiere enseñarnos, que quiere, Padre, ayudarnos a cumplir con el rol que nos has mandado, Señor. Y en este día, Padre, sobre los padres, bendito Dios, los bendecimos, bendito Rey de la Gloria, que seas tú cada día dándoles fuerza, Señor. Si no tienen trabajo, bendíceles para que ellos puedan bendecir a su familia, amado Dios. Y aquellos, Señor, que quizá, Padre Santo, en un momento, Señor, bendito Dios, quizás se olvidaron de ese papel, Señor, pero bendito Dios, ahora, Señor, contigo, Señor, están buscando, Dios, ser esos padres para sus hijos. Los bendecimos por cada padre que se esfuerza, por aquel padre que reconoce, por aquel padre, Señor, que bendito Dios ha corregido, Señor, quizá el momento que en un momento se equivocó. Gracias por esos padres. Bendito Dios, en el nombre de Jesús los bendecimos, los que están cerca y los que están lejos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que en este día José trae la palabra, ¿verdad? Creo que con su hija va a estar aquí. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo le decía era que, bueno, que yo sentí cuando él me dijo, tome asiento, hermanos. Y algo ¿verdad? Que cuando él me dijo que él quería predicar el Día del Papá, yo inmediatamente sentí porque él sintió en su corazón eso, ¿verdad? Yo creo que él les va a hablar de eso. Y qué mejor que nosotros poder hablar de un testimonio vivo, de lo que nosotros vivimos. Porque si nosotros no, si algo podemos hablar que ha hecho en nuestra vida Dios, es lo que Él ha hecho en verdad. No podemos imaginarnos o podemos decir, sí, mira, fue así, pudo haber sido así, pero nada mejor como nuestro testimonio, nada mejor como decir, este era yo, pero este soy yo ahora que Dios ha cambiado mi vida, ¿verdad? Porque esa es la esperanza para muchos de aquellos de los cuales, ¿verdad? Creen que no hay esperanza. Yo siempre he dicho que mientras nosotros tengamos vida, nunca, nunca, jamás va a ser tarde, porque Dios nos sigue dando oportunidad y nunca es tarde para nosotros, ¿verdad?, corregir lo que hemos hecho mal. Jamás es tarde. Que nosotros a veces no entendamos o que no tomemos esa decisión, ¿verdad?, de pedir perdón o venir al arrepentimiento, pero yo creo que este es un tiempo donde yo sé que se felicita a los papás, pero siempre es bueno, mucho mejor un consejo, algo y decirle, sabes que esto está pasando, esto está mal, yo lo hice mal, pero si tú lo haces así, porque ahora lo hago así, las cosas pueden cambiar. Así que en esta tarde, José, le he pedido ya al Espíritu Santo que te use, ¿verdad? Y si usted lo ve llorar, pues llore con él, porque yo sé que él hay todavía eso en su corazón, ¿verdad? Y usted va a conocer a José. ¿Quién era José? Pero ¿qué tal quién es ahora? A mí me encanta verlo. En la Así que etapa en de esta tarde padre. lo dejo. En la etapa de padre. Padre gruñón, pero que los ama. Así como yo. Así que en este día dejamos a José con la palabra. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Eh, como decía la pastora, para mí no es muchas veces como padres fallamos, pero siempre llega el momento en el cual podemos rectificar. Y eso es lo que hoy les vengo a hablar en este día. Y felicidades a todos los padres, al hermano Jorge que ya está en camino, bueno, ya es papá, pero todavía le falta cargar solamente a su bebé. Y lo felicitamos en este día, felicitamos a todos los que nos ven. Y yo hoy les quiero hablar más que nada de cómo es la etapa o cómo fue la etapa mía como padre. Y muchas veces nosotros pensamos o bueno, yo pensaba que era un buen padre, pero nunca lo fui. Hasta apenas hace tal vez 3 semanas que realmente entendí lo que es ser un padre. Y en este día vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, ok, 9, del 20 al 23. ¿Me dicen un amén cuando lo tienen? Este, ya mi hija vendrá más enseguida, ahorita me está ayudando allá atrás, y ya después le vamos a ceder el turno al hermano Jorge, porque también ya me puede ayudar allá atrás con el video. Este, ¿Lo tienen? Y si no, ahí está en la pantalla. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su pueblo dice, amén. Dice, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña,
Un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre. Para no verlo desnudo, se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. La versión que yo tengo acá es Dios habla hoy. Y lo que yo les quiero enseñar es, muchos sabemos, ¿no? De que, o hemos escuchado esta historia, de cómo los los hijos que tenemos, tenemos el ejemplo de dos hijos, uno que es, digamos, el bueno, o dos que eran buenos y el otro que digamos que era malo. Entonces, nosotros, ¿cómo somos? Como hijos, y, y porque hoy es el Día del Padre, pero también somos hijos. Y muchas veces no tomamos en cuenta eso. Se nos olvida de que, ok, como somos padres, ahora solo queremos concentrarnos en cómo vamos a guiar a nuestros hijos. Pero en el momento de que cuando nos ponemos a ver de cuando fuimos hijos, realmente cómo fuimos. ¿Quién de estos dos fuimos? ¿Quién de estos tres hijos fuimos? ¿Fuimos Cam o Jafet o Sem? Ustedes escojan cualquiera de esos dos. Pero ahora lo que yo les quiero decir, como padres, nosotros, como decía, fallamos mucho, porque padres perfectos no lo somos. Y yo creo que no lo vamos a llegar a ser. Y porque en cualquier momento podemos fallarle a nuestros hijos. Y el único Padre perfecto que tenemos es el que está en el cielo. Amén. Nuestro Padre celestial. Él es el único Dios perfecto. Él es nuestro Padre perfecto. Ahora lo que les digo, en esta historia vemos dos ejemplos, como les decía. Yo como padre, yo fallé, porque Dios me dio la oportunidad de ser padre hace 18 años, cuando nació mi hija. Y en ese momento yo no conocía de Dios. Yo estaba en un mundo de alcohol y de drogas, que para mí eso era la vida, para mí eso era vivir. Entonces, mis hijos, después de 5 años, volví a ser, Dios me dio la oportunidad de ser padre y nació Alessandro. Pero igual mi vida seguía perdida como padre. Y ahora yo no quiero que mis hijos sean o vean eso, porque muchas veces nosotros como padres queremos enseñarle algo a nuestros hijos que no lo practicamos o que no lo hacemos. Entonces, llega el momento en que tal vez te vas a sentir feo cuando tu hijo te enfrente y te diga, pero tú, ¿por qué me dices que yo haga esto si tú no lo haces? ¿Por qué tú me pides que yo sea de esta manera si tú no lo estás haciendo? Tú no me estás dando el ejemplo de serlo así. Entonces, cuando yo empecé a, a estar con mi familia y todo eso, después de la vida que yo viví, que supuestamente para mí era una vida que uno dice, no, una vida alegre. Pasaron tantos problemas en mi vida que terminé perdiendo a mi familia. Mis hijos crecieron por 5 años sin un padre. Tenían un padre cada 2 fines de semana, pero por unas 6, 8 horas. ¿Y ustedes creen que ese tiempo realmente un hijo puede valorar que tú le compartas 6 horas, 4 horas, cuando puedes tener la oportunidad de compartir más tiempo con él? Muchas veces yo lo que hacía era que les compraba cosas, comprando su amor. Porque muchas veces ellos querían venir conmigo porque sabían que papá iba a comprar algo. Ujú. Y sí, eso era como un sentimiento de culpa. Porque dices, ok, yo con esto cubro el error que he cometido. ¿Entiendes? Entonces, viendo la historia de los hijos de Noé, de uno que era digamos, el deshonesto y los otros que eran honrados con su padre. Entonces, de aquí fue donde yo dije, qué es lo que yo quiero que mis hijos sean en un futuro?
Mis hijos, ahora que estamos conviviendo juntos otra vez, después de que Dios me dio la oportunidad de volver a estar con mi familia, después de 5 años, igual ya conociendo de Dios, pero viviendo mi vida, porque realmente yo decía que conocía de Dios, pero no fue así, porque estando en la iglesia yo hacía cosas que uno no debe de hacer. Entonces realmente yo no conocía a Dios. Había tenido un encuentro, sí, lo tuve, pero es como cuando dicen, no, que la palabra tú la tienes que poner en práctica. Cuando realmente conoces a Dios, tú tienes que buscarle, tienes que llenarte, llenar de su presencia, llenar tu vida. ¿Por qué? Porque cuando la palabra dice que cuando el Espíritu Santo viene y nos limpia y nos despoja de todo aquello que tenemos malo, ¿qué es lo que hace el enemigo si nosotros le abrimos la puerta? Viene con 7 demonios más a llenar la casa limpia. ¿Por qué? Porque nosotros no la seguimos llenando de la presencia de Dios. Entonces, cuando estábamos tocando esto, desde el momento en cuando nosotros, una promoción ahí, nosotros estamos tomando estudios bíblicos los miércoles a las 7, por si gustan venir, y estamos estudiando el libro de Génesis y estábamos viendo esta historia. Y el ver que hay 2 hijos que no quieren ver a su padre de la manera que él estaba. Yo me puse a pensar, ¿cuántas veces yo, borracho, tirado en el piso o haciendo, digamos, payasadas y mis hijos viéndolo? Tal vez Alex no lo recuerde porque era chico, pero Isabela tiene más memoria de todo eso. Entonces, cuando yo le dije a Isabela, mira, tú tienes que hacer así, tu vida tiene que ser de esta manera. Llegó el momento en que ella vino y me dijo, espérate ahí, papá. ¿Cómo que tú me pides que yo sea así? ¿Y cómo tú me pides que yo te pueda querer sin tú demostrarme realmente el amor? Porque como le digo, como padres, muchas veces pensamos que el comprarle cosas, el convivir con ellos 2, 3 horas, ya es demostrarles el amor. No. Hace 5 años, cuando Dios me dio la oportunidad de recuperar a mi familia, Dios también me dio la oportunidad de poder ser padre. Tal vez van a decir ustedes, ¿cómo que ser padre si fuiste padre hace 18 años por primera vez? No, porque les digo, muchas veces podemos ser padres, pero realmente no estamos ahí como un papá, como una mamá. Y eso es lo que más a mí me dolió. Cuando hace 5 años mi hija estaba pasando por un proceso que en el cual mi manera de reaccionar como padre no fue la manera correcta, digamos. Fue la manera en la que yo pensaba que era correcta. Y le dije, en lugar de yo acercarme a mi hija y preguntarle, ¿por qué? ¿O por qué te está pasando esto? Yo vine y le pegué. Sin sentarme con ella y preguntarle cuál era el motivo, cuál era la razón o qué era lo que ella pensaba. ¿Me entienden? Muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos tristes o vemos a nuestros hijos con alguna sentados por ahí y yo les decía a mis hijos cuando los veía tristes, ya alégrate que tú no tienes a Jesús en tu corazón y ya, porque muchas veces es como uno dice, no, que el que tiene a Cristo en su corazón tiene que estar feliz. Entonces yo le decía a mis hijos así. Y sin embargo, cuando tú vienes a tus hijos y te sientas con ellos y les preguntas, yo no sé cómo le hablen ustedes a sus hijos. Yo a Isabela le digo mami, a Alex le digo papi. Digo, mami, dime, cuéntame, ¿qué te pasa? Esa es la manera de cómo nosotros podemos acercarnos a ellos, de cómo nosotros podemos entender y buscar qué es lo que ellos están pasando. Porque, por ejemplo, los hijos de Noé, yo me imagino que ellos tuvieron un buen ejemplo. Él era un hombre de fe. ¿Y qué es lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos?
Por ejemplo, si yo le digo a mis hijos, tú tienes que tener fe, tú tienes que buscar de Dios. Pero si yo soy un padre que a la primera batalla que activar mi fe, no lo hago, o si les digo, busquen de Dios, pero yo no lo hago, ¿cómo yo puedo exigirles a ellos que hagan eso? Por eso le digo, qué tipo de hijos también vamos a criar nosotros? Vamos a tener un hijo como Cam o hijos como Seth, como Sam y Jafet. ¿Qué tipo de hijos vamos a crear? ¿Qué tipo de hijos estamos formando nosotros? Este mundo está lleno de tanta perdición, de tantas cosas que el mundo les ofrece, que nosotros tenemos que pelear por nuestros hijos. Tenemos que pedirle a Dios para que su Espíritu Santo sea guiando a nuestros hijos, porque muchas veces nosotros decimos, vamos a buscar de Dios, vamos a servirle a Dios, vamos a concentrarnos, pero muchas veces nos olvidamos de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que de qué vale que nosotros nos ganemos al mundo entero si nuestra casa se está perdiendo. Esto muchas veces, le digo, cuando antes yo venía, servía a la iglesia, dije, no, pues yo con ir y servir, yo ya, yo ya gané. Pero no es así, porque realmente el venir y servirle a Dios no es solo venir y hacer lo que haces, también requiere de buscarle. ¿Cuántas veces hemos batallado por la oración? Yo se los digo, yo soy una persona que batalla para orar. Cuando dice la pastora, levantémonos, antes yo me molestaba con ella. Digo, ya viene la pastora otra vez pidiendo que nos levantemos a oración. Pero realmente es necesario para nuestras vidas. ¿Por qué? Cómo Dios se comunica con nosotros? A través de su palabra. ¿Y cómo nosotros vamos a comunicarnos con Dios? A través de nuestra oración, buscándole, adorándole. Pero muchas veces dejamos de hacer eso. Algo que tal vez es tan simple y tan sencillo que no lo hacemos. Y eso es lo que provoca muchas veces que nuestros hijos tampoco puedan seguir un buen ejemplo. Nuestros hijos puedan, ah, si nosotros vemos en las escuelas, ellos les enseñan tantas cosas. Hay escuelas en las que han prohibido la Biblia ya. Entonces, si nosotros en casa no les enseñamos a nuestros hijos a buscar de Dios y no les damos un buen ejemplo como padres, acercándonos a la casa de Dios, ellos no lo harán, porque nosotros somos el reflejo de lo que ellos van a hacer. Aquí Noé dijo que a Cam, él lo maldijo y dijo que iba a ser sirviente de sus hermanos. Yo no quiero que mis hijos sean sirvientes de alguien más. Yo no quiero que mis hijos sean maldecidos o que mis hijos sean, en lugar de ser de bendición para los demás, sean de maldición. Yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso para mi familia. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos eso, que nuestros hijos sean de maldición para alguien más. Nosotros lo que anhelamos es de que ellos sean de bendición para todas las personas. Antes yo le decía a mi hija, háblale a tus amigas de Dios. Enséñales, diles que tú eres cristiana. Y una vez la pastora dijo, a veces, dice, a nuestro vecino no le hablamos. Entonces dije yo, bueno, ¿cómo yo le voy a exigir a mi hija, a mis hijos, que le hablen a sus amigos de Dios, si yo tengo amigos que ni les hablo de Dios? Muchos saben que soy cristiano porque me aparté de ellos, porque dejé de tomar, porque dejé de hacer cosas que hacía con ellos. Ok, ya se fue a la iglesia, le lavaron el coco y está ahí. Pero ¿cuántas veces realmente nos hemos acercado a ellos y hablarles? Mira, esto no solo pasó así, Dios hizo algo en mi vida. Entonces, ah, le digo, realmente cuando yo pude entender lo que es ser un padre, es cuando me acerqué con Isabela. Porque nosotros tenemos dos ejemplos aquí, de un hijo malo y de dos hijos buenos. Ahora,
todos conocemos la historia de Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Mm? Una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se llaman los padres de Moisés? ¿Alguien sabe? ¿No? No, los padres de él. No la que lo crió. No, los padres, los papás. Ah, en Éxodo 6:20 ahí lo encuentran. ¿Lo tienes? Ahí está. No, ese no es. Los padres de Moisés es Amram, que se casó con su tía Jocabet. Ellos son los padres de Moisés. Nosotros conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? En este día nosotros estamos hablando de, del día de cómo ser padre y de lo que estamos celebrando el Día del Padre. Moisés no creció con sus padres. A él lo criaron en diferente lugar, con diferente sociedad. Ujú. Entonces, muchas veces nosotros tampoco fuimos criados con nuestros propios padres. Tal vez nos abandonaron, tal vez fallecieron, tal vez nos dejaron en algún lugar con un familiar por alguna razón. Y muchas veces eso trajo un dolor a nuestras vidas, porque en el lugar donde nos quedamos a vivir o donde nos dejaron, tal vez tuvimos una mala vida, tal vez no fue lo que esperábamos o lo que anhelábamos. Pero yo digo, no, ahora, los padres de Moisés, ellos lo hicieron porque él tenía que pasar un proceso. Ujú. Ahora nosotros también muchas veces tenemos que pasar ese proceso. Tal vez no vamos a ser un hombre como Moisés, pero Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Cuando, cuando yo, cuando mi mamá me dejó un tiempo en la Ciudad de México, yo no entendía el porqué. Pero hasta después, cuando yo pude entender el motivo, yo le pedí perdón, porque muchas veces uno no se acerca como hijos a nuestros padres y preguntarles, ¿por qué pasó esto? ¿O cuál fue el motivo? Mas, sin embargo, si nosotros podemos ver, ¿se imaginan qué tan orgullosos estarían los padres de Moisés de ver lo que al final él fue o de quién fue? Ahora, muchas veces tal vez las personas con las que te quedaste a vivir o donde te dejaron o donde tú creciste, tal vez esa persona, algunas de ellas tal vez están orgullosos de ver quién eres ahora, porque a pesar de todas las circunstancias, tú lograste salir adelante. A pesar de todo lo que pasaste, lograste ser alguien en la vida y ahora con Dios vamos a hacer mucho más. Entonces, esas son las cosas que muchas veces nosotros no valoramos o no paramos y pensamos. Nos ponemos a ver qué realmente, en qué manera nos ayuda o de qué manera podemos ver todo esto. Eh, como les digo, en Isa, ah, como les digo, muchas veces nosotros podemos ver lo que, lo que este hombre pasó y quién fue y cómo nosotros podemos llegar a hacer algo diferente, orgullosos. Porque, por ejemplo, él, sus padres, como les decía, están orgullosos. Yo como padre, yo sé que en un momento voy a estar orgulloso de lo que mi hija está haciendo. Yo ahora ya estoy orgulloso de ella, pero sé que va a hacer más cosas. Mm. Imagínense, no es por presumir, pero cuando ella vino a la casa y me trajo su licencia que le dio el estado de New Jersey para que ella pueda servir
en Cortes o en cualquier otro lugar que pudiera trabajar porque le dieron su licencia de bilingüe. Entonces, para mí eso, cuando ella me dijo, yo me quedé así todavía como en shock, como me tardé en reaccionar. Ya después cuando yo pude ver, dije, wow. ¿Y cuánto tiempo a mí me tomó yo poder llegar a ser padre? Porque yo fui padre cuando ella nació, pero yo nunca tuve la responsabilidad de un padre hasta hace apenas 3 semanas. Cuando, como les decía, nosotros, nuestro Padre Celestial, Él nos habla a través de su palabra. Pero si nosotros no lo buscamos en oración, nunca vamos a poder cómo comunicarnos con Él. ¿Cómo es la comunicación de nosotros como hijos de Dios con Él? Y en la tierra, ¿cómo es nuestra comunicación, nuestra comunión con nuestros padres? Porque hasta como hijo yo he fallado. Tal vez decepcioné a mis padres. Nunca se los he preguntado. Pero ahora con este tema, yo puedo entender que no solamente es verlos y, ok, yo pago la renta, yo pago tu teléfono, yo pago lo que sea, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, porque esas pues son responsabilidades como padre. Pero cuando yo veo a mi hija y si está triste, como le decía, yo le decía, ¿qué tú no tienes a Dios en tu corazón? O ponte a hacer algo para que te alegres. Pero eso no era ser un padre, sino el momento en cuando yo la vi que estaba como pasando momentos de dificultad. Un día yo la fui a recoger al trabajo y de regreso le dije, mami, ¿qué te pasa? Y entonces ella se abrió su corazón conmigo, se puso a platicar de todo lo que estaba pasando. Y cuando nosotros terminamos de hablar, yo le di un abrazo y me metí. Y en ese momento fue cuando sentí realmente qué es ser un padre. Porque pude entender de que pude tener una comunicación con mi hija y ella pudo explicarme lo que pasa. Porque como les digo, hace 5 años cuando yo tuve la oportunidad de poder entender el proceso que ella estaba pasando, yo no lo hice. Ahí yo fallé como padre también. Porque yo vine y la castigué en lugar de yo ayudarla y levantarla. Y ella luchó sola, porque con un padre que te golpea, porque no te preguntó qué tienes, no te preguntó qué te pasa, es algo que muchas veces nosotros o yo cometí, ese error. Mas, sin embargo, ahora yo puedo entender que el acercarme a ella, el poder platicar con ella, el poder platicar con mi hijo, entender lo que ellos están pasando, es realmente como, yo digo, ahora sí ya puedo decir orgullosamente, sé que es ser un padre. Porque yo le digo a mi esposa a veces, yo no quiero que mis hijos me tengan miedo de que, oh, si yo cometo un error, mi papá me va a pegar o va a hacer esto porque yo fallé. No, yo quiero que mis hijos tengan un padre, que si en un momento ellos fallaron, tengan un padre que está ahí para apoyarlos. Te resbalaste, caíste, no hay problema. Aquí está tu papá que te va a ayudar a levantarte. Porque Dios, Él a nosotros, ¿de dónde nos sacó? Nuestro Padre Celestial. ¿Dónde yo estaba cuando Dios estiró su mano y me sacó? Yo estaba en un mundo de perdición. Y era donde yo estaba arrastrando a mis hijos también. Porque nosotros, como cabeza de hogar, como padres, nosotros somos los que vamos guiando a nuestros hijos. Hay una imagen que me olvidó ponerla, donde está el papá y un niño atrás, y el papá le dice, hijo, cuida tus pasos. Y el niño ahí dicen, no, papá, tú cuida tus pasos porque yo voy pisando tus huellas. Entonces, yo quiero que mis hijos pisen las huellas, no las que voy dejando, porque sé que ellos lo van a hacer mucho mejor que yo.
Pero lo que yo quiero es que mis hijos aprendan a respetarme y no a que me tengan miedo. ¿Me entienden? Porque yo ya practiqué eso, el que ellos me tengan miedo, pero no llegué a nada. Cuando yo le quería preguntar algo, me decía, ¿para qué te voy a decir? Porque sabía que si había cometido un error, yo no iba a resolverlo, sino que al contrario. Sin embargo, ahora ya no. Ahora le digo, yo le digo a mi esposa, yo no quiero que mis hijos me tengan miedo. Le digo, porque yo pasé también por eso. A mi mamá yo le tenía miedo. Si mi mamá me hablaba o nada más me miraba, yo sabía ya lo que venía. Y yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero que mis hijos aprendan a respetarme. Como les digo, tiene 18 años, mi hijo es más alto que yo, tiene 13 años, y a veces cuando le llamo la atención lo tengo que ver así. Y sí, y a veces cuando tú, yo digo, no, pues a ver a qué hora se me viene encima. Porque pero yo no quiero que él, por ejemplo, con Alex al principio también, él me tenía miedo, pero yo no quiero que ellos tengan miedo. De que yo quiero, lo que yo quiero enseñarle a mis hijos y creo que es lo que todos anhelamos, que nuestros hijos nos respeten. Que, y que sepan, oh, fallé, pero yo voy donde mi papá, que él está ahí para ayudarme, que él está ahí para levantarme. No de que, oh, yo fallé, ahora con quién voy para que me ayude, porque con mi papá no puedo ir. Porque en lugar de ayudarme, voy a sufrir consecuencias. Entonces, le digo, yo no quiero eso. Yo quiero que mis hijos aprendan y que, y como ella lo dijo, me queda un año para poder disfrutarla, porque después se va a estudiar. Y no lo que yo quería, sino lo que ella quiere estudiar. Lo único que tengo es que hacer que apoyarla. ¿Mm? En lo que yo pueda, yo estoy ahí. Y te toca tu parte. All right, yeah. Dice, también pienso ah, que cuando veo, porque yo personalmente ese día que sí hablé con él, fue porque vi que en realidad sí ya había cambiado. Y eso creo que es algo bien importante porque cuando... what is this one? No, okay. Cuando ves un cambio en alguien, tú quieres darle a esa persona el chance para poder, how do you say, like, to be able to rebuild something? Reconstruir algo. Y en ese día, al principio se me sintió bien raro que por qué me está preguntando qué tengo, por qué me está preguntando si estoy bien. Pero no sé por qué, de repente si nada más le di la confianza. Yo casi no soy mucho que me gusta que me abracen, no soy mucho de eso. También se me salió raro que me dio un abrazo, porque casi no me gusta, no me dejo mucho cuando me den abrazos o algo así. Pero se sentía muy bien, porque ese día fui que noté que Dios sí respondió mis oraciones cuando era más chiquita, que um, ahora sí tenía el papá que anhelaba mucho desde que necesitaba cuando era pequeña, pero estoy feliz que ahorita lo tengo ahorita. That was kind of it. Sí, le digo, es algo que nos tomó tiempo y cuando yo hablé con ella, después de que yo salí, yo no sé cómo explicarles, pero no sé si ustedes han experimentado que cuando ustedes hacen algo se siente una paz, una alegría, como sentimientos encontrados. Entonces yo pude entender realmente, y como dice ella no se deja que yo la abrace. A veces la abrazo a la fuerza y le digo, no, yo te quiero, porque como le digo, muchas veces las palabras pueden, yo ya le puedo decir te quiero, pero ¿realmente se lo demuestro? A mis hijos yo les decía, yo te quiero, yo te amo, pero mis hechos eran otros. Entonces, hay algo que yo quiero decirles. En el Salmo 128
Eh, lo vamos a leer, dice, este es Dios habla hoy. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como un retoño de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte de Sión. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. Pero lo que me llamó la atención fue, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Como cabeza de hogar muchas veces nos cuesta honrar a nuestro Padre, nos cuesta honrar a Dios y mucho más nos cuesta ser obedientes a Él. Es lo más difícil, creo. Bueno, para mí, muchas veces es lo más difícil serle obediente a Dios. Pero dice el 4, así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. ¿Cuántos como padres queremos ser honrados? Pero nosotros honramos a Dios. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces le fallamos. Pero como les decía al principio, es cómo nosotros vamos a llegar a hacer que nuestros hijos sean diferentes. Que nuestros hijos puedan ver realmente que tienen un padre que ha cambiado. Y me costó, pero aquí estoy. Soy un padre que ahora sí puedo decir orgullosamente, soy un padre que estoy siendo un ejemplo para mis hijos. Que antes no lo era. Que antes yo les quería enseñar a ellos a hacer algo que yo no hacía. Algo que yo les decía, no, es que es de esta manera. Y si yo les decía, es negro, es negro. Aunque ellos dijeran no. Mas, sin embargo, y como les digo, es algo que es bien, bien difícil, pero yo tengo mi familia en mi casa. Esa es mi familia. Pero la familia que yo tengo aquí en la iglesia es la que muchas veces te apoya. En momentos difíciles que tú dices, ¿cómo yo puedo salir de esto? Dios nos ha dado una gran familia aquí. Y yo como le digo a la pastora, yo la respeto como una mamá. Y no solo como pastora, sino que yo siempre la respeto como una mamá. Y tal vez es difícil su proceso. Y muchas veces no hemos estado ahí, digo, porque hasta como hijos espirituales, hasta en eso fallamos. Cuando tenemos que ayudar a nuestra pastora o a nuestros pastores, a veces no estamos ahí. Y hay otro tema que yo le dije también a ella. Dije, mami, tu mamá y yo un día vamos a morir. Digo, Rebeca tiene 4 años. Digo, yo no sé cuándo Dios me llame. Yo no sé cuándo Dios llame a tu mamá. Digo, tal vez pueda ser pronto, tal vez pueda ser, no sabemos cuándo. Digo, pero mientras tu hermana sea menor de edad, digo, mami, es tu responsabilidad. Digo, porque muchas veces tal vez no tocamos ese tema con nuestros hijos. Pero yo quiero enseñarles también a que va a llegar el momento que papá y mamá no van a estar. Porque a veces eh, por nuestra vida pasan tantas cosas que hay temas que a veces uno quiere abordar y no quiere hablarlo con nuestros hijos. Pero este tema a mí me tocó porque el tener que explicarle a ella que el día que papá y mamá no estén, ellos puedan estar juntos y apoyarse como hermanos. Eso es lo que yo quiero, que ellos sean una familia y de la manera como le digo a ella, solo Dios puede ayudarnos. Así que tú no te apartes del caminar de Dios, tú no te apartes del camino de Dios. Es difícil, sí, pero solamente con Dios podemos llegar a lejos. Dios es el único que cambia nuestras vidas. Dios es el único que puede
sacarnos del hoyo donde nosotros nos metamos, porque muchas veces nosotros nos metemos en cosas que no debemos, pero Dios siempre está ahí. Y es lo que yo le decía a mi hija, y ella me dice, no, no hables de eso. Digo, mami, tienes 18 años, ya tienes que aprender que eso puede llegar a pasar en un día. ¿Eh? Y yo le dije a la pastora, y dice, sí, eso es verdad. Y el día que eso pase, pues yo sé que mi hija va a estar ahí para mis hijos, para sus hermanos, y también ellos van a estar ahí para ella, porque eso es lo que yo quiero enseñarle a ellos, de que la familia siempre va a estar ahí para apoyarte. Yo no quiero que mis hijos estén peleando, dividiendo, que esto es para mí, que esto es para ti. No, yo quiero que mis hijos... Yo le digo a mis hijos, yo no tengo nada para dejarte de herencia, para que tú pelees. Lo único que tengo y te voy a dejar es Dios, porque es el único que te va a ayudar en todo. Es el único, es la mejor herencia que yo te puedo dejar, que sigas el camino de Dios. Ahora, para terminar, como padres, no tenemos un manual. Nuestros hijos no vienen con un manual, ni nosotros como hijos no vinimos con un manual. Y es algo que yo entendí y aprendí. Todos conocemos la historia de Noé, de cuando estaba haciendo el arca. Dios le dio instrucciones de los materiales, de las medidas, de cómo hacer, de cómo construir esa arca. Ahora lo que yo te quiero decir es de que hay algo que yo no encontré. Dios nunca le dio a Noé cómo él iba a dirigir el arca. Nunca le dijo en tal lugar vas a poner el timón, ni nunca le dijo estas son las medidas para el timón. Ni le dio un GPS para dirigirlo. Solamente le dijo, construye, métete y cerraré la puerta. Y de ahí venga lo que venga. Así es Dios con nosotros. Como padres y como hijos, debemos de ponernos en las manos de Él, porque Él es el mejor conductor para nuestras vidas. Él es el mejor piloto para nuestra vida. Amén. Y les doy gracias a Dios y espero que esta palabra les ayude. Y si no, algo ahí de haberles enseñado. Amén. Que Dios les bendiga. Así es. Así es, con la palabra que terminó muy exacta, perfecta. Quédese con eso. De que es cierto de que Dios es el único que puede cambiarnos como padres, como hijos, como hermanos. Es el único. Me encantó ese descubrimiento que él hizo en la Biblia, ¿vio? Él dice, le dio, imagínese, le dio la instrucción del arca, le dijo cómo hacerla, le dijo para qué era, le dijo lo que iba a hacer, pero jamás le dijo la vas a dirigir así. Solamente soy yo y así con nuestra vida. Fíjese que no, ninguno de nosotros como padres podemos, es cierto, hemos escuchado por años, no tenemos ese manual, pero lo que sí es muy cierto es que el manual sí Dios nos los ha dado. Algo que sí podemos ver es ese salmo que él leía, lo que él dice. Simplemente te dice, si tú haces lo que él dice, cómo te va a ir en la vida. Y él dice que va a bendecir al varón, ¿verdad? Al hombre, al verdad, que obedece a Dios. Y qué mejor bendición como padres que realmente poder, lo que él decía, ver que nuestros hijos son de bendición y no de maldición. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que es lo mejor que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Así como nosotros como hijos de Dios, Dios, la mejor herencia que Dios nos ha dado a nosotros, dice que son nuestros hijos. Y como herencia, si tú recibes una herencia, dinero, lo vas a cuidar. Si tú lo desperdicias, si no lo cuidas, si no lo sabes ministrar, si no lo sabes invertir, se va a perder. Así nuestros hijos, si tú no cuidas esa herencia, se va a perder. Así que como padres, nosotros somos responsables de nosotros cuidar la herencia que Dios nos ha dejado. Así que en esta tarde bendecimos la vida de José, la vida de Isabelita, y a mí me encanta. Eso es algo por lo que yo sigo creyendo en Dios, seguiré creyendo en Dios
Y se sabe porque aunque yo mire mucha perdición y mucha gente que se está perdiendo, y a mi alrededor mire que a mi derecha caigan y a mi izquierda también caigan, yo sí puedo ver los que Dios levanta cada día. Y José es un ejemplo de que Dios sí restaura, que Dios cambia, que Dios transforma, pero cuando tú te pones en sus manos y le eres obediente. Así que en este día, nunca es tarde para que tú cambies, nunca es tarde para que tú seas un padre, jamás. Jamás, nunca va a ser tarde. Como él dice, Isabelita, a mí no me gustaba que mi papá me abrazara. Y José dice, él me contaba muchas veces, yo la quiero abrazar y ella no se deja. Y me duele que ella no quiera que la abrace. Pero dice, la abraza y mira ahora, ella misma sintió el abrazo de su papá. Nunca es tarde, jamás. Y eso es lo maravilloso de Dios, que siempre a nosotros nos da oportunidades. Así que en esta tarde, que Dios les bendiga y esperamos que este ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que Él te ha hablado como papá, porque no es fácil delante de los hijos reconocer que hemos fallado, que no hemos sido buenas madres o buenos padres, no es fácil. Pero sabe, eso es algo que solamente nosotros de valiente lo hacemos, y déjame decirte que eso también nuestros hijos lo ven y les enseña a reconocer sus errores también a ellos. Así que en esta tarde, que Dios me los bendiga. Pónganse de pie a cada uno de ustedes y espero que te ayude a ti como papá que estás ahí, ¿verdad? Ponte en las manos de Dios y vas a ver que nunca es tarde, ¿verdad? Y que, Padre, recuerda que vas a hacer hasta que la muerte, hasta que nosotros nos muramos. Hasta ahí te vamos a tener la oportunidad. Así que Dios me los bendiga en esta tarde y nos despedimos a través de estos medios. Y una vez más bendecimos a cada uno de los padres que nos miran, que se han conectado con nosotros. Y siempre le pedimos a Dios porque realmente, ¿verdad? Tú puedes acercarte a Dios. El mejor ejemplo, el mejor padre, el mejor consejero que puedes tener. Así que en este día los bendecimos a todos los padres una vez más. Que Dios me los bendiga. Así que, amada iglesia, en esta tarde